que esos proveedores nos declaren en este caso. ¿Y qué significa la declaración de alérgenos? Que pongo a los 14 alérgenos en una hilera y él nos trae estas materias primas y vamos haciendo un check. ¿Tiene o no tiene este? ¿Tiene o no tiene este? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Comunicar los cambios en la formulación de las materias primas, ingredientes y aditivos, en el caso de que ellos lo tienen. Controlar condiciones de transporte y descarga de materias primas. Realizar auditorías de verificación, en este caso hay que hacerlas a los proveedores. Y las fuentes de información sobre alérgenos, por ejemplo, las especificaciones del proveedor, los informes de auditoría a proveedores. Entonces, nos manda en este caso, a controlar a los proveedores. Su procedencia o origen, especialmente cuando se tratan derivados en este caso, de todo lo que son cereales y que puede haber un posible alérgeno que no se declare. Y cuando hablamos del control de las instalaciones y el equipamiento, estamos hablando de la distribución, almacenes y el flujo de personal. Entonces tenemos que tener, y todas las plantas tienen su, ¿cómo se llama?, su esquema, su layout de la planta, donde está tener visible la distribución y dónde vamos a, en este caso, almacenar los ingredientes, aditivos que son alérgenos y ponerle un letrerito que este es un alérgeno, considerado un alérgeno. En los almacenes igualmente, almacenar en locales separados los productos e ingredientes con alérgenos y los que no. Oye, pero si no tengo mucho espacio, ¿cómo lo voy a hacer? Bien empacados, bien sellados, en contenedores, en cajitas, para evitar de que haya ese contacto entre diversos, en este caso, alimentos. Si esto no es posible, separarlos físicamente, incluso si el tipo de producto, ingrediente lo permite, guardarlo en contenedores herméticos. O sea, no porque, vamos a decir, me van a inspeccionar y me van a encontrar de que están en el mismo almacén, vamos a decir, es un incumplimiento. No, porque tenemos que mirar la forma de cómo aislarlos, principalmente si los tenemos en un contenedor cerrado. El flujo del personal, y este es el movimiento del personal en la planta, que puede contaminar las áreas libres de alérgenos, porque se tiene que tener visible el flujo del personal, para dónde se va, por dónde anda el personal, porque ellos son los que principalmente, las personas, son los que hacen, en este caso, traslado de sustancias que pueden haber estado pesando, cogiendo, llevando y se van para otro lugar. Entonces, ese control de las personas también tenemos que hacerlo, que para nosotros resulta también medio fastidioso, porque las personas se retiran, se van de para acá, pero cuando se les da capacitación y entrenamiento, mira que tú tienes que pasar por esto. Y una de las cosas más importantes con relación al flujo personal, aquí en esto vamos a ver, uno más, es principalmente de que hay un cambio, no un cambio, sino una adición. Si nosotros, para que entren a la planta, les decimos que tienen que tener un procedimiento de lavado de manos, para que entren a la planta, para evitar ¿qué? Que entren contaminantes de origen humano hacia los procesos. Y que esa mano sucia puede estar en contacto no solo con el alimento, sino con los envases, con el material de empaque. Entonces, ahora con los alérgenos, de ida y de vuelta, el que sale de la planta tiene que salir también con la mano limpia. ¿Por qué? Una de las cosas principales que hacen en este caso, los operarios y todos los que tocamos y cogemos el pescado, son las manijas de las puertas y las cogemos y ahí vamos dejándole. Entonces a veces dice, uy, huele a pescado y de repente empiezan a salirte todas las ronchitas y empiezas. ¿Cómo es el contacto? O sea, no cuidamos que en este caso las personas tienen que lavarse bien las manos y el cambio es ese, no solo de entrada, también de salida. Eso es con relación al personal. No sé. Perdonen que esto no se ve muy bien. Y entonces, tenemos que tener nuestro flujo tradicional de procesos, que lo tenemos siempre. Perdonen que no se ve bien, lo que quería solo era mirar qué es lo que nos ayuda muchísimo en este caso para poder saber y explicarle a las personas que trabajan en la planta, con el flujo en la que vamos a identificar las etapas donde ingresan los alérgenos, desde todas las entradas, por ejemplo, aquí ingredientes aditivos que son alérgenos, colocar, ¿no? Está entrando aquí, está entrando, en este caso, soya, está entrando leche, está entrando harina, y por favor vamos teniendo cuidado, y todas las etapas por donde. Aquí se ha tratado de mirar, este es un flujo que tenemos, en este caso que se ha elaborado para explicarles al personal, en la que, por ejemplo, aquí solo está el pescado, pero acá
Acá ya están el pescado más la harina de trigo fortificada, la leche en polvo. O sea, ¿por qué? Porque han ingresado con los ingredientes. Entonces, toda esta parte ya no solo tiene pescado, sino ya puede tener la leche, puede tener en este caso la harina, o sea, ya se le adicionaron otros alérgenos. Y ahí, vamos a decir, es un reto para los tecnólogos. Ya, pues, si el gluten, yo quiero tener un producto que, vamos a decir, con el mínimo de alérgenos, ya pues no uso, en este caso, los que tenga el alérgeno, sino, vamos a suponer, puedo utilizar la quinoa, que no tiene ningún alérgeno, puedo utilizar cualquier otro producto, tratar de reemplazarlo para evitar, o sea, para minimizar, en este caso, la presencia de alérgenos. Y es un reto, en este caso, para todos los que están haciendo sus tesis, todos los que están haciendo un trabajo, cómo reemplazar alimentos para evitar minimizar los alérgenos dentro. No nos podemos salvar del pescado, porque el pescado es un alérgeno, está declarado, entonces, pero para evitar que ingresen más alérgenos. Entonces, los equipos críticos, en este caso balanzas, sierras, cintas, máquinas, balanzas, cúter, estas cosas equipos críticos en las que pasa el alimento. Por aquí van a pasar, mira, aquí por ejemplo pasan todos, en esta parte de aquí. Y el personal, los operarios, los técnicos, el operario técnico de la formadora, son los que aquí, por ejemplo, estos de aquí, son los que en el caso de cuando están haciendo manualmente la hamburguesa, y los toman con la mano. Y ellos son los que, y el técnico y todos son los que, en este caso, los que más tienen el contacto. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene la parte de salud y seguridad del trabajo, que las personas mismas, de tanto exponerse, se vuelven también, en este caso, con hipersensibilidad. Y muchas de las personas que trabajan ahí, o sea, se ponen guantes para evitar, en este caso, y andan con el guante, pero a veces el otro caso, y que también ahora que es de ahora último, que el látex está causando alergias también a las personas. Entonces tenemos que estar mirando cómo vamos cambiando para evitar eso. Y en el caso de acciones de control dirigido a buenas prácticas de manufactura, entonces con relación a materias primas, ingredientes aditivos, hay que hacerle su ficha, pues. Vamos haciéndole las fichas, ya las teníamos, completarlas, ¿con qué? Si ya teníamos las fichas de las materias primas, ingredientes y aditivos, ya las tenemos, ¿qué es lo que tenemos que adicionar? Hacer notar la presencia de alérgenos alimentarios con letra negrita. Letra negrita, este es un alérgeno que tenemos dentro de una ficha de, en este caso, materias primas e ingredientes. Control de ingreso de alérgenos alimentarios de esas materias primas, y entonces vamos a adicionar los requisitos de alérgenos alimentarios de los productores. Y esta es una declaración de alérgenos que es el mismo que vimos en el otro ladito. O sea, hasta aquí estamos viendo que solo de todo este sistema de gestión de lo que teníamos, hemos adicionado solo un formato de control para implementar estas medidas. El manipuleo de materias primas y ingredientes alérgenos tienen que estar identificados, permanecerán en los almacenes destinados a su elaboración, y todos los productos en proceso tratar de tener, si están en espera, alguna forma de poder identificarlos. Y en el caso de formulaciones, ese es el adicional también, que nosotros todos tenemos dentro de la planta como especificaciones técnicas la formulación. Vamos a ¿cómo se llama la hamburguesa? 20 ingredientes tiene, ¿cómo se llama? Los nuggets de pescado. ¿Cuál es lo adicional? Que vamos a tener que, ahí sí, hacer una evaluación para identificar la presencia de alérgenos e intolerancias en las formulaciones por producto a procesar, para finalmente tener un resumen de esos alérgenos y tolerancias, y con eso trabajamos y empezamos a verlo dentro de la planta de procesamiento. En el caso de los resultados de identificación de alérgenos, miren, acá están todos los 14 alérgenos. Entonces, cuando hablamos de nuggets, el nuggets tiene, en este caso, harina preparada por los batidos. El batido tiene, y tenemos ahí gluten. Y el pescado, solo 2 alérgenos. En el caso de hamburguesa, tiene huevo la hamburguesa, tiene lácteos, por ejemplo, acá, y tiene, en este caso, decápodos tiene pota. Entonces, con esa información, ya hemos identificado dentro de nuestras formulaciones, y solo hemos dicho de todos los 20 y de todos los 16 ingredientes, estos son los alérgenos. Y entonces me voy a la planta con eso, con esa información, y empezamos ahí a trabajarla con el personal. ¿Y qué significa esto? De que yo tengo aquí una hamburguesa que tiene pota, huevo y leche,
Pero miren, es la misma caja la que van a utilizar. Son las mismas manos del personal, la misma balanza que vamos a utilizar. Entonces, es la misma maquinaria donde se procesa. Los nuggets de pescado y gluten. Acá tenemos, miren, pescado y gluten. Entonces, oye, pero estamos dentro de la planta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a parar no podemos hacer nada? ¿Qué vamos a hacer dentro de la planta para poder evitar, en este caso, ese contacto de este pescado en una hamburguesa o de esta pota acá? Entonces, si tenemos la planta, vemos que aquí hemos marcado que la formadora, la mezcladora, el triturador, el congelador, o sea, estas fajas transportadoras es para en este caso, para los dos. Y acá nosotros estamos mirando de que va a haber este proceso. ¿Se puede parar el proceso en un tipo así, donde hay una freidora que al día siguiente recién enfríe el aceite? ¿Podemos parar para no seguir haciendo? Nada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ver qué medidas vamos a tomar para evitar que en mi nuggets haya pota y alguien que por ahí no es alérgico al pescado, pero sí a la pota, al pobre después va en este caso, a satanizar a mi producto. Porque eso sería cuando alguien se enferma, le hace daño, le causa ese efecto adverso, lo sataniza, no quiero más, no quiero más. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, estando en la planta, vamos a tener que mirar que cuando de los lugares donde hay los alérgenos, vamos a tener que poner letreritos en la que diga, oye, ahorita hay huevo y hay leche, que es lo que vamos a tener que mirar. Y como dijimos de que en este caso el pescado, cuando hay una reacción alérgica, vamos a decir, es menos exacerbado su reacción. Entonces, ¿con quién empezaríamos trabajando si fuera que vamos a trabajar pota y pescado en el vivo día? ¿Con la pota o con el pescado? ¿Cuál de ellos es menos? Con el pescado tendríamos que empezar. Para después ya lavar completamente esta maquinaria, que es flujo continuo, no es fácil de lavar, es muy difícil de lavar. Entonces tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer dentro del contexto de la planta. Y entonces ahí viene el control de las operaciones del proceso y en la orden de producción, este es un cambio también que tenemos que hacer y que en este caso, cuando se da la orden, en una planta de proceso para que alguien empiece a procesar, tiene que haber una orden. O sea, nadie procesa porque ahí se le da la gana. No, es porque alguien le da la orden y es el responsable de la planta el que da la orden. Y ese es el que te dice las especificaciones que vamos a hacer. Hoy día vamos a hacer hamburguesa de pota, en bolsita de medio kilo, en cajas por 10 kilos y va a tener eso. Entonces, ahora, ¿cuál es la adición? Que va a tener con qué materia prima, con qué ingrediente y con qué aditivo vamos a trabajar en ese. O sea, esa es la adición que le estamos colocando a las órdenes de producción. En el caso de verificación de las fórmulas o recetas, tenemos que tener en este caso dos cosas. Y aquí sí es verificar que las materias primas, los ingredientes que se utilizan en la fórmula son los correctos. Ah, ya, tengo mi fórmula, no lleva leche, pero cuando está empezando leche. Uy, entonces la de control de calidad, la de gestión de aseguramiento de calidad tiene que estar mirando que la formulación que está en este caso para el alimento sea el que coincida con lo que se está haciendo dentro de la planta. Verificar que los ingredientes son los descritos en la ficha técnica o receta. O sea, algo con algo tenemos que cruzar la información y esas son las adiciones que estamos teniendo para poder hacer este control de alérgenos. Separación de las etapas o áreas. En el caso, programar ciclos de elaboración, entonces planificas este en la mañana, el otro en la tarde, para pasado mañana, mejor no, si tenemos esto, mejor trabajamos, en este caso, el que hace menos reacción, vamos a empezar haciéndolo. Y evitar materiales de envasado, de donde se almacenan, en este caso, en áreas de elaboración. O sea, evitar, en el caso de envases, vamos a hablar de bolsitas, de cajitas, de ¿cómo se llama?, para colocar el producto, a veces en este caso en la planta, evitar, si no la o que, ¿cómo se llama?, en este caso, que pueden hacer con la mano, y generalmente los a veces mueven las manos y todas esas gotitas se van yendo por todos los sitios, tratar de tenerlos alejados en este caso, de todo lo que son envases.
Etiquetado interno para la manipulación. Durante el proceso se controla el envasado y etiquetado correcto de materias primas, de los productos semielaborados que habíamos estado diciendo hace un ratito. Entonces, esto es control de las operaciones del proceso que se adicionan. Acciones de control del programa de higiene y saneamiento para evitar contaminación cruzada, pero principalmente para evitar el contacto. En este caso, procedimientos para minimizar esa contaminación, principalmente el lavado de manos. Como les decíamos, evitar de que no solo que hagan contacto y que en este caso tenemos que proteger de contaminación de origen humano, sino también de que esa mano puede tocar otro alimento en la que no hay un alérgeno. El movimiento del personal, personas que se cambien de una línea de producción. Hoy, por favor, no vamos a tener personal para la línea de pastas, y otros vienen. No, es el mismo personal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que mirar ahí? Es los uniformes, los mandiles que son considerados en contacto con, que tienen que lavarlos. En este caso, aplicarles un procedimiento de limpieza si vamos a cambiar de producto. Y en el caso de que tiene que ingresar acá recursos humanos, esto no lo teníamos tampoco, para gestionar el riesgo de los empleados alérgicos que pueden encontrar en contacto con los ingredientes. Es un riesgo que la persona que es alérgica esté exponiéndose todos los días. Estar tomando todos los días antialérgico no es nada, o sea, la salud de todas maneras se va a deteriorar. Entonces, también tiene que haber esto y mirar de qué forma podemos ahí, en este caso, gestionar la presencia de las personas en etapas críticas, como por ejemplo en la cocción de productos o en el fritado. Pero principalmente, cuando hablamos del programa de higiene y saneamiento, es de el lavado de manos y la limpieza de todo lo que son superficies. En este caso, canastillas, ¿cómo se llama? Bandejas, todo lo que entra en contacto con el alimento. Y cuando queramos hacer una validación del procedimiento de limpieza, entonces lo tenemos que hacer en esto. Esa validación la tenemos que hacer pensando, en este caso, el peor escenario posible, considerando cuál es en este caso, el derivado alergénico más complejo en las operaciones de limpieza, el utilizado con mayor cantidad y el utilizado en mayor proporción en la receta. Ahí no hay nada más que decir, que tenemos que escoger el pescado porque es el que se utiliza en mayor cantidad. Y después tenemos que hacer actividades de verificación de esa limpieza que hacemos y, en este caso, principalmente de las superficies que entran en contacto. Manos y, en este caso, bandejas, tableritos que se utilicen y las maquinarias o equipos, las formadoras, las cortadoras que están dentro de la planta.